esta conferencia. Don Julio va a iniciar, termina su participación y después entro yo a complementar algunos de los elementos para, por último, abrir el espacio de preguntas y respuestas. Muy buenos días, amigos televidentes. En nombre de Enlace de la Asociación de Consumidores y Consumidoras de El Salvador y del CDC, Centro de Defensa del Consumidor, esta mañana vamos a dar un balance económico familiar del primer año de gobierno del presidente Sánchez Serén. Para nadie es desconocido la situación actual. El costo de la vida está generando una fuerte presión en los bolsillos de las personas consumidoras. Podemos ver que de abril de 2014 a abril de 2015, la canasta básica propiamente dicha mostró un incremento de $43.89 en el área urbana y $19.27 para el mismo periodo en el área rural. Estos costos han generado una disminución significativa en el poder adquisitivo de las personas consumidoras. Para el caso, el gasto familiar básico mensual se ha distanciado del salario mínimo mensual, disminuyendo así el margen de poder de compra. A abril de este año, el gasto familiar básico para el área urbana fue de $306.05, alcanzando a cubrir el 82.24% de este con el salario mínimo vigente. Y para el área rural fue de $230.82, cubriendo solo el 51.20% de esto. El ingreso medio mensual de los hogares registró un incremento de $50 para el periodo 2012-2013, pasando de 506.91 a 556.16. Así, podemos ver que si tomamos en cuenta estos incrementos y se comparan con la tendencia alcista de la canasta del mercado, tampoco se logra cubrir estos gastos. Como decía don Julio, creemos que la población, la ciudadanía está resintiendo el alto costo de la vida, pero creemos en nuestro análisis que esta situación tiene carácter estructural que está presionando esta realidad que estamos pasando los consumidores y consumidoras en el ámbito nacional. Hay que señalar que la estructura salarial que tiene El Salvador es una estructura salarial tanto del sector privado como del sector público bastante inequitativa. Aproximadamente un 67% de la población asalariada gana salarios abajo de $300 mensuales. Con los datos que estábamos viendo del costo de la canasta básica o del gasto familiar básico, pues ciertamente que esos salarios no logran
necesidades que tiene la población en materia de alimentación. No digamos en materia de la canasta ampliada de mercado, que incluiría salud, educación, vivienda, recreación, etc. Entonces, ciertamente que ahí se nos está generando un impacto con el tema de la estructura salarial. El otro elemento que consideramos importante dentro de estas causas de carácter estructural es lo que tiene que ver con la inequidad del ingreso. En un estudio realizado por Oxfam aparece que el 20% de la población más pobre apenas recibe el 4.9% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico el 48.4%. Son 180 familias en aproximado que están teniendo ganancias, ingresos por arriba de 20.000 millones de dólares en este país. Entonces, a todas luces, El Salvador presenta una inequidad en materia del ingreso que no se está devolviendo de forma adecuada a la población. Hemos señalado en esta conferencia, según algunos datos que hemos investigado, que algunas empresas aquí reciben ingresos arriba de 300 millones de dólares. Pero cuando uno analiza sus balances de estado financiero, se encuentra que de ese porcentaje, de esos 300 millones de dólares, apenas el 10% lo meten para cubrir salarios. El otro porcentaje no se está invirtiendo adecuadamente en el país o sencillamente se está yendo fuera del país. Ese es un tema que a todas luces lo que nos viene a decir es que en el país no se está realizando inversión directa, ya no hablemos de la extranjera, sino de quienes están en el país, no están realizando la inversión adecuada para poderle aportar a un modelo de desarrollo económico, social, productivo, adecuado, que nos ayude a salir de este estancamiento del alto costo de la vida que está pasando la población salvadoreña. Por otra parte, a nosotros nos parece importante señalar algunos logros que ha desarrollado el gobierno de El Salvador, precisamente tienen que ver con los esfuerzos y las presiones que nosotras y nosotros, las organizaciones sociales, hemos realizado y hemos estado presionando para que se puedan expresar. Y eso se logra evidenciar más en el plan quinquenal, el plan de desarrollo que el gobierno de El Salvador ha empujado. Ahí nosotros participamos de todas las consultas, o en general de las consultas públicas que se realizaron, y nosotros nos sentimos satisfechos en realidad de que fueron recogidos los principales elementos. Yo creo que ante el discurso que se ha estado manejando y se ha estado señalando que este país no ha aumentado sus exportaciones, yo creo que ese planteamiento hay que relativizarlo. Y hay que relativizarlo porque precisamente en una caída en el año 2009 de exportaciones que andaba por 3.866 millones de dólares, al año siguiente, en el 2010, se estaba aumentando a 4.499 millones, cerrando en el 2012 con 5.339 millones de dólares, después de toda la crisis de carácter internacional que indiscutiblemente presionó y golpeó la economía de carácter nacional. El año pasado, las exportaciones disminuyeron en 200 y pico millones de dólares con lo que se traía a razón de los años anteriores, pero fundamentalmente se debió a la crisis del café, de la roya. Estamos hablando de los productos de carácter tradicionales, pero hubo un incremento, y hay que destacarlo, en el sector productivo o un motor dinamizante de la economía como es la industria. Y hoy por hoy, según la fuente que estamos revisando, tanto de economía como del Banco Central de Reserva, ya estamos hablando de 1.853 millones de exportación apenas en los 4 meses que llevamos del año. Eso creo yo que manda una señal positiva en materia
de las exportaciones que se están desarrollando en el país. Otro de los logros significativos que nosotros consideramos importante destacar es en materia de la pobreza. El Salvador es uno de los países reconocidos en este momento en el plano internacional por organismos como las Naciones Unidas, que señalan que El Salvador ha dado saltos cualitativos y cuantitativos en materia de pobreza. Solo del año 2008, que andábamos con un porcentaje del 39.5% del total de la pobreza nacional, se pasó al 2013 a un 29.59%. El presidente de hecho dio una cifra adelantada con respecto al año 2014, donde habla de un 20%. Vamos a esperar las estadísticas de carácter nacional para confirmar esa información. Pero con las estadísticas de los organismos internacionales más las estadísticas nacionales, indiscutiblemente pasamos de un 38 a un 29%. Eso es positivo. ¿Por de qué? Y eso es otro de los logros que es significativo mencionar. Es producto precisamente de todos los proyectos de carácter social que se han estado implementando y ejecutando por parte del gobierno de El Salvador, tanto en la gestión pasada como a inicios de este año. Para nadie es desconocido que la inversión que se está realizando en materia de la micro, pequeña y mediana empresa está generando empleo, pero además está generando compra directa para la familia, que en términos generales no son grandes empresarios, sino que es el mercado comercial más grande e importante que tiene El Salvador en estos momentos. Todos los proyectos y planes sociales que se han implementado consideramos que son adecuados y que hay que seguirlos profundizando y que hay que seguir avanzando en esa dirección. Se ha aumentado la participación del empleo. Claro, hay que señalarlo y lo estamos diciendo, es un empleo que ciertamente todavía no es de calidad. Y el otro elemento es que toda la perspectiva de carácter agrícola que se está impulsando en este momento también es bastante positivo para el país. El Salvador se ha vuelto cada vez más o menos dependiente de la importación de granos básicos. Eso no sucedía desde hace años en El Salvador y actualmente sí lo estamos viendo. Todavía no hemos alcanzado la soberanía y la seguridad alimentaria que desearíamos alcanzar, consideramos nosotros las organizaciones de consumidores, pero consideramos y creemos que es el rumbo adecuado, que es uno de los pilares fundamentales que está recogido en el plan de gobierno de El Salvador. Por tanto, el CDC y el enlace de las asociaciones de consumidores considera que en este clima político partidario que se está viviendo en el país, porque es un clima político partidario confrontativo que estamos viviendo, no hay que negarlo. Eso de que a 3 años, que en 3 años vamos a tener sequía electoral, eso no es cierto. Cada vez estamos viendo las confrontaciones de que de solo estar sacando lo negativo y no se están sacando los aspectos positivos. Consideramos, por tanto, que es importante establecer un diálogo concertado, un diálogo que en realidad incluya a los sectores importantes de la economía de este país. Pero ese diálogo concertado debe de estar sobre la base y sobre una perspectiva de que logre disminuir la inequidad social y económica que tiene este país. Si los intereses se mantienen en determinados sectores donde solo están con una perspectiva de ver, ganar, generar solo sus ingresos para su propio bienestar de ciertos pequeños grupos en este país, ciertamente que ahí no se establecería un diálogo de carácter social adecuado y equitativo. Necesitamos que se muevan posiciones de sectores económicos de este país que busquen en realidad el desarrollo productivo y económico para beneficio de la mayoría de la población salvadoreña. No es justo y no es correcto que a esta altura nuestros jóvenes no encuentran empleo. No es justo y no es correcto que nuestros jóvenes estén haciendo grandes filas y con su currículum y que se les esté ofreciendo $300. No es justo, no es correcto que se esté mandando un discurso de que se diga que se tiene que tecnificar,
que se tiene que potenciar la educación de nuestros jóvenes, pero los jóvenes que están actualmente trabajando, los tipos de trabajo que están, no tienen oportunidad para ir a la universidad. Entonces, ¿de qué sirve ese discurso ambiguo? Creemos, por tanto, que debe de ser un diálogo justo, correcto y concertado. En segundo lugar, nos parece que hay que seguir fortaleciendo y desarrollando las estrategias planteadas en el plan de gobierno. Nosotros consideramos que hay rumbo a partir de ese plan de gobierno, precisamente por lo que hemos señalado, que nosotros hemos puesto y hemos dicho de que había que reactivar el agro. Ese es un rumbo estratégico fundamental. En segundo lugar, es importante fortalecer más la agroindustria, es importante fortalecer la industrialización y hemos visto que ahí se han dado avances significativos. Y por supuesto, fortalecer a la micro y pequeña empresa en el carácter nacional. Por último, es importante planificar el tema de la producción nacional. Qué bueno que se estén dando semillas, pero yo creo que esa no es la única estrategia. Se deben de planificar los contingentes de consumo nacional y los contingentes de exportación. El agro ofrece una gran oportunidad y ojalá que lo podamos industrializar para poder precisamente en el marco de los tratados de libre comercio aprovechar las oportunidades que en ellos podemos encontrar. Y en definitiva, nosotros sí le pedimos al gobierno de El Salvador que continúe haciendo todos los esfuerzos necesarios en la realización del reconocimiento del derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación. Para ello, que se dialogue, que se incida en la Asamblea Legislativa para que se ratifique la reforma constitucional al artículo 69, pero también que se apruebe la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que desde el año 2013, en octubre, que se presentó, hasta la fecha no ha sido aprobada. Qué bueno que la han retomado en la Comisión Agropecuaria, pero todavía no ha sido aprobada, y esto sí le manda un mensaje positivo al país. Además, que se apruebe la Ley General de Agua y que se logre, en definitiva, avanzar a un proceso de ley de alimentación saludable escolar en este país. Dicho en otros términos, nosotros y nosotras, las organizaciones de consumidores y consumidoras, consideramos que sí hay un impacto actualmente en el costo de la vida que estamos padeciendo la población salvadoreña, pero que a su causa, a su raíz, hay explicaciones de carácter estructural que si no la resolvemos en un diálogo concertado, en un diálogo que busque la justicia social y económica, estos problemas se van a agravar. El problema de la delincuencia que está atravesando este país es sencillamente la punta del iceberg, porque a la base están las razones de carácter estructural que están afectando precisamente a nuestros jóvenes que no están encontrando empleo y que no están encontrando oportunidades laborales. Muchísimas gracias.